Fundamentos de la materia y el método científico. En esta sesión vamos a desgranar 7 puntos fundamentales. Empezaremos con el método científico. Pasaremos a definir la materia, sus propiedades y su clasificación. Luego nos detendremos un momento en las mezclas. Exploraremos la teoría que explica los estados de la materia y, para terminar, algo muy práctico, los pictogramas de seguridad. Vamos con el primer punto, el método científico. Podríamos decir que es el marco sobre el que construimos el conocimiento. El método científico, en esencia, es un proceso que se articula en 3 etapas clave. Todo empieza con la observación, es decir, fijarse en un fenómeno. A partir de ahí viene la formulación de la hipótesis, que no es más que proponer una posible explicación, pero una que se pueda poner a prueba. Y por último, la etapa crucial, la experimentación. Aquí es donde se diseña un test para ver si nuestra hipótesis era correcta o no. Y aquí es donde vemos la potencia del método. Una hipótesis es solo una idea. Un antiejemplo clásico es esa idea tan intuitiva de que los objetos más pesados caen más rápido. Suena lógico, ¿verdad? Pues bien, la experimentación es la que tiene la última palabra. Y el hecho es que en condiciones de vacío, una pluma y un martillo, a pesar de su diferencia de peso, caen exactamente a la misma velocidad. Es la experimentación, por tanto, la que desmonta esa hipótesis inicial. Bien, pasamos a la segunda sección para definir nuestro objeto de estudio principal, la materia. Para hablar con propiedad, necesitamos manejar 4 definiciones básicas. Primero, materia. Es sencillamente cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio. Luego, un sistema material, que es esa porción de materia que decidimos aislar para analizarla. Por ejemplo, el agua contenida en un vaso. Si ese sistema tiene una forma propia, como una roca o una silla, entonces lo llamamos cuerpo. Y por último, la sustancia, que se refiere a un tipo concreto de materia, como el agua pura o el hierro, con unas propiedades que son siempre las mismas. Ahora, vamos a contrastar 2 de esos conceptos para que queden claros. ¿Diferencia entre cuerpo y sistema material? Pues un cuerpo tiene su propia forma bien definida. Un cubito de hielo, por ejemplo, es un cuerpo. En cambio, un sistema material no la necesita. El agua dentro de un vaso es un sistema material, porque su forma es simplemente la del vaso que la contiene. Vale, ya sabemos qué es la materia. La pregunta ahora es, ¿cómo la describimos? ¿Cómo la identificamos? Entramos en la tercera sección, propiedades de la materia. Básicamente hay 2 tipos de propiedades. Por un lado, las generales, que son las que dependen de cuánta materia tengamos, como la masa o el volumen. Por eso mismo nos sirven para identificar una sustancia. Y por otro lado, tenemos las propiedades características. Estas son las importantes, porque no dependen de la cantidad, son como el DNI de la sustancia. Hablamos de la densidad, del punto de fusión. Y este contraste lo deja todo clarísimo. La masa es general, no identifica nada. 1 kilo de hierro y 1 kilo de agua pesan lo mismo, 1 kilo. Si solo nos dan la masa, no podemos saber cuál es cuál. En cambio, la densidad es una propiedad característica, sí que identifica. El hierro es mucho más denso que el agua, y esa diferencia de densidad, que es única para cada uno, nos permite distinguirlos sin ninguna duda. Continuamos organizando el conocimiento. Toda la materia se puede clasificar en una especie de árbol genealógico. Vamos allá con la cuarta sección, clasificación de la materia. La primera gran división que podemos hacer es en 2 familias. Por un lado, las sustancias puras, que a su vez pueden ser elementos o compuestos, pero que siempre están formadas por un único tipo de partícula. Y por el otro lado, las mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas y que son una combinación de 2 o más sustancias que no están unidas químicamente. Para ver bien la diferencia, contrastemos. Una sustancia pura, como el agua destilada, H2O, solo contiene un tipo de partícula, moléculas de agua. Su composición es fija, no cambia. En cambio, una mezcla, como el agua del mar, contiene diferentes tipos de partículas, moléculas de agua y partículas de sal, de cloruro de sodio. Y su composición, claro, puede variar, puede estar más o menos salada. Y dentro de las mezclas la diferencia es muy visual. En una mezcla homogénea, como la sal disuelta en agua, no podemos distinguir los componentes. A simple vista parece una sola cosa uniforme. Pero en una mezcla heterogénea, como la arena en el agua, los componentes sí se distinguen perfectamente. Se ven los granos de arena por un lado y el agua por el otro. Ahora vamos a hacer zoom en un tipo de mezcla que nos encontramos a diario. Quinta sección, un vistazo a las mezclas, y en concreto a las disoluciones. Una disolución es, por definición, una mezcla homogénea. Siempre está compuesta por 2 partes. El soluto, que es la sustancia que se va a disolver, por ejemplo la sal, y el disolvente, que es la sustancia que realiza la acción de disolver, como el agua. Pero, ojo, que aquí hay otro contraste importante.
Una disolución verdadera, como el agua con sal, es transparente. Esto es porque las partículas del soluto son diminutas y se integran perfectamente. El antiejemplo ideal es un coloide, como la leche. A primera vista parece homogénea, pero es opaca. ¿Por qué? Porque las partículas de grasa y proteínas son más grandes y no están disueltas del todo, sino suspendidas. Por eso no se puede ver a través de un vaso de leche. Hasta ahora hemos hablado de materia, de propiedades, pero ¿qué es lo que ocurre a nivel microscópico para que existan los sólidos, los líquidos y los gases? Esto nos lleva a la sexta sección, la teoría que hay detrás de los estados. La teoría cinético-molecular, si la aplicamos a los gases, se basa en 4 ideas principales, 4 postulados. El primero, un gas está hecho de partículas minúsculas que se muevan sin parar, al azar y en línea recta. Segundo, el espacio que hay entre esas partículas es gigantesco. Tercero, cuando chocan entre sí, lo hacen sin perder energía. Y cuarto, las partículas van a su aire, no existen fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. Y con esta teoría, las propiedades de los 3 estados cobran todo el sentido del mundo. ¿Por qué un gas se puede comprimir? Pues porque, como dice la teoría, hay un espacio enorme entre sus partículas. Tenemos sitio de sobra para apretarlas. En un líquido, la compresibilidad es casi nula, porque las partículas ya están muy juntas. Y en un sólido, es que no se puede comprimir. Sus partículas ya están en contacto, fuertemente unidas. No hay espacio que reducir. Muy bien, y para terminar, pasamos de la teoría a algo tremendamente práctico y vital. Séptima sección, los pictogramas de seguridad. Es fundamental saber reconocer los peligros químicos. Explosivo. Inflamable. Comburente. Gases a presión. Corrosivo. Tóxico. Toxicidad aguda. Irritante. Peligro para la salud. Peligro grave para la salud. Nocivo para el medio ambiente. Resumen de los conceptos clave. Se han cubierto las 3 etapas del método científico, las 7 definiciones del objeto de estudio, los 2 tipos de propiedades de la materia, la clasificación en sustancias puras sin mezclas, los 5 postulados de la teoría cinético-molecular y los 3 estados, y los 9 pictogramas de seguridad.